el divertículo de Meckel es eso, ¿no? Es un remanente, es un rezago embrionario. ¿De qué cosa? De un conducto que existía en el feto. Ese conducto se llamaba el ónfalo mesentérico. Iba del cordón umbilical al intestino medio. ¿Ok? Conforme va desarrollándose la persona, el feto, este conducto primero se cierra, después va a desaparecer. La persistencia parcial va a producir lo que es el divertículo de Meckel. ¿Por qué es divertículo? ¿Por qué se le llama divertículo? Porque es una dilatación a manera de dedo de guante que sale por el borde antimesentérico del intestino, cerca al ilion terminal. Esa es su posición. ¿Okay? ¿Qué características tiene? Uno, que es un divertículo verdadero. ¿A qué le llaman divertículo verdadero? Divertículo verdadero es aquel que tiene todas las capas del intestino. Tiene mucosa, tiene submucosa, tiene muscular y tiene serosa. ¿Ok? Los divertículos falsos en general tienen mucosa y submucosa y están ubicados en el colon. En cambio, este divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra característica tiene? Va a tener tejido heterotrópico en su interior, o sea, va a tener tejido que no debería estar en la zona intestinal, gástrico o pancreático principalmente, con mayor frecuencia gástrico. Al tener tejido gástrico, este tejido va a producir ácido, va a producir eso que se inflame la región y pueda sangrar y se pueda perforar. ¿Ok? Además, de manera mecánica puede producir hernias internas o intususcepción también. ¿Ok? Toda hemorragia digestiva baja en un niño indolora se debe descartar o es un divertículo de Meckel hasta que no se demuestre lo contrario. Ojo, el sangrado es uno de los síntomas principales de esta enfermedad. El diagnóstico se hace mediante gammagrafía, ¿no? Se da gammagrafía a los glóbulos rojos marcados con tecnesio 99 y después se ve que van a concentrarse a este nivel. Cuando se inflama va a producir su diverticulitis, ¿no? Que es un diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda, porque va a haber dolor en fosa ilíaca derecha, va a haber más burne, va a haber rebote, va a haber leucocitosis, puede haber fiebre, va a haber hiporexia, casi todos los síntomas de la apendicitis. Por eso, cada vez que se opera una apendicitis, con un paciente con un cuadro probable de apendicitis y no se encuentra el apéndice enfermo, se debe buscar el divertículo de Meckel, se debe revisar el ilion terminal. Muy bien. Ok, esta es la presencia de un divertículo de Meckel. ¿Qué se hace en general? Su reparación consiste en sacar el segmento del intestino y anastomosarlo, ¿no? Muy bien, la pregunta 11 dice, ¿cuál es la complicación más frecuente del divertículo de Meckel? Hemorragia intestinal, obstrucción intestinal, inflamación, perforación o ulceración. ¿Cuál dijimos? Hemorragia intestinal, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva. Y la característica tiene que es indolora, ¿ok? No duele. Hemorragia intestinal o hemorragia digestiva sin dolor. Sin dolor. Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar? Cuando se hace cirugías a nivel del intestino, muchas veces se reseca, o sea, se saca parte del intestino, se anastomosa un cabo con el otro. ¿Ok? Muchas veces esta anastomosis falla, esta sutura va a fallar por X razones, ¿no? Entonces, el líquido del intestino que está dentro de la luz sale al exterior y hace una peritonitis. Pero en algunos casos, mediante drenes o mediante orificios o drenes de aspiración o succión que uno deja, esa secreción se va a dirigir hacia la piel. A eso le llamamos fístula. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es una fístula? La fístula en general, el concepto que se da es la comunicación entre dos epitelios. En este caso, el epitelio intestinal y el epitelio de la piel.
¿ok? La causa más frecuente de las fístulas es la quirúrgica. Esto han preguntado en un examen de residentado. Tienen que recordar. ¿Cuál es la causa más frecuente de las fístulas? La iatrogénica. ¿Ok? La causa más frecuente de las fístulas es la quirúrgica. ¿Cómo se clasifican las fístulas? Según el gasto, según el volumen que va a producir la fístula. Si van a producir un gran volumen, se van a clasificar como altas, más de 500 mililitros por día. Y van a ser bajas si tienen menos de 500 mililitros por día. Antes había la clasificación entre alta, media, baja, ¿no? Hasta hace unos años, ¿no? Actualmente se usa esta nada más. Altas más de 500, bajas menos de 500. La otra forma de clasificación es de acuerdo a la localización de las fístulas, semejante a la clasificación de la obstrucción intestinal. Altas son hasta el ángulo de Treis, medias hasta la válvula ileocecal y bajas de la válvula ileocecal hacia el recto. ¿Cuál es el tratamiento de las fístulas? Principalmente es médico, ¿ok? Se hace una resucitación de los pacientes. A esto se llama resucitación cuando el paciente con una fístula intestinal de gasto alto en general llega deshidratado, llega chocado, con electrolitos bajos, desnutridos, etc. Entonces se le hace una nutrición adecuada, hay que cuidar la piel de la zona de la fístula porque en general se va a irritar, va a tener heridas. La somatostatina junto con el osteótrido son sustancias que van a disminuir la secreción de las fístulas. Puede hacerse también un tratamiento endoscópico, poner un stent, o sea, poner un dilatador en la zona de la fístula, ¿no? Es como un bypass, digamos, de la fístula. Si nada de esto funciona, pasada 6 a 8 semanas, se debe hacer el tratamiento quirúrgico, la cual es la última opción, ¿ok? Entonces, eso deben recordar de las fístulas. La causa más frecuente es la quirúrgica, pero en el tratamiento es la última opción, ¿ok? Solamente si no ha respondido al tratamiento médico. Muy bien, y el concepto de síndrome de intestino corto que ustedes deben de llevar, ¿no es cierto? Cuando se hace una resección del intestino y queda menos de 120 centímetros de intestino delgado, el paciente va a ser un síndrome de intestino corto. ¿Qué significa esto? Que la longitud del intestino no va a ser lo suficiente como para absorber los nutrientes para mantener al paciente. A eso se llama síndrome del intestino corto. El paciente va a llegar a desnutrirse, a deshidratarse, finalmente a tener problemas crónicos tipo cirrosis hepática, malnutrición, deshidratación crónica y al final la muerte. ¿Ok? Se puede dejar hasta 100 centímetros de intestino si es que se preserva la válvula ileocecal, ¿ok? Pero si no se preserva la válvula ileocecal, tiene que dejarse por lo menos 120 centímetros. ¿Cuáles son las causas de intestino corto, ¿no? Las congénitas, ¿no? Atresia intestinal, volúro de intestino medio o la enterocolitis necrotizante, ¿no? Del prematuro. Esto van a ver más cuando hagan cirugía pediátrica. En los adultos, la enfermedad inflamatoria intestinal, traumatismos y en ancianos la isquemia mesentérica, ¿no? Son las causas más frecuentes. En porcentajes se habla que la resección del 50% del intestino delgado se tolera sin problemas. El 70% si es que se preserva el hilio terminal, la válvula ileocecal y el ciego. Los niños tienen un gran poder de adaptación y en esto se puede sacar hasta el 85% del intestino, ¿ok? Pero el concepto de 120 centímetros es lo que no deben de olvidar. Muy bien, esto es en lo que se refiere al intestino delgado. Vamos a hablar ahora de lo que es la patología quirúrgica del apéndice. El apéndice, obviamente, con mucha más frecuencia que cualquier otra etiología, la apendicitis aguda es la enfermedad que produce el abdomen agudo en nuestro medio, ¿no? Y a nivel mundial también. ¿Qué cosa es la apendicitis aguda? Es la inflamación del apéndice secal, ¿no? El apéndice secal es un órgano que está localizado, atrófico, ¿no? Que está localizado en la fosa ilíaca derecha.
Cuando se inflama, lo que va a producir es dolor. Hay un síndrome que es el síndrome mínimo apendicular. ¿Qué cosa es el síndrome mínimo apendicular? Se cataloga como dolor en fosa ilíaca derecha, nada más, ¿no? Puede o no asociarse a fiebre, a hiporexia, vómitos, leucocitosis, etc. Pero basta que tenga dolor en fosa ilíaca derecha, un paciente se le debe catalogar como un síndrome mínimo apendicular y debe ser estudiado. Ningún dolor en fosa ilíaca derecha puede ser tratado de frente sin estudios, dando analgésicos o antiespasmódicos, ¿ok? Ahí viene ese concepto. ¿Qué más? Cuando empieza la inflamación, existe algo que se llama la cronología de Murphy, ¿no? La cronología de Murphy es el dolor abdominal que se inicia en el epigastrio en forma difusa o alrededor del ombligo de carácter visceral. Un dolor sordo, tipo distensión, que luego de unas horas el paciente les dice que migra hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque ya se inflama el peritoneo y va a producir un dolor parietal. Esa migración del dolor es muy sugestiva de los cuadros de apendicitis aguda. ¿Qué más? El primer síntoma de la apendicitis aguda es el dolor, ¿ok? El dolor. Se debe dudar de un paciente, o sea, que un paciente tenga apendicitis aguda si primero les dice que tuvo náuseas, vómitos y después apareció el dolor, o fiebre y después apareció el dolor, ¿ok? El dolor es el primer signo, siempre. En un inicio, asociado al dolor, puede haber náuseas o vómitos escasos, ¿no? Eso es lo general. La fiebre, ojo, es un síntoma tardío. Así como el dolor es el síntoma precoz, el primero, la fiebre es un síntoma tardío. La hiporexia es un síntoma casi constante también, ¿no? Pero no es excluyente de apendicitis. O sea, hay pacientes que tienen apetito y tienen una apendicitis también. Bien, vamos a hablar de la fisiopatología para que se entienda mejor lo que es esa migración del dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo se produce una apendicitis? La apendicitis se produce por la obstrucción de la luz del apéndice. Cual sea la causa, lo que desencadena todo el cuadro es que la luz del apéndice se obstruye. ¿Cuáles son las causas de obstrucción? Hiperplasia linfoide, fecalitos o coprolitos, cuerpos extraños o tumores. Pero principalmente la hiperplasia linfoide y los fecalitos van a ocupar casi el 95% de las causas de apendicitis aguda. Esta obstrucción de la luz del apéndice va a producir un aumento de la presión dentro del órgano de la apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque el apéndice, al tener mucosa, va a estar secretando líquido. Y no ve que no hay desfogue, este líquido se va a ir acumulando. Conforme se va acumulando, se distiende, se hincha. Al distenderse, al hincharse el apéndice, va a aparecer el dolor visceral, ¿no? El paciente va a empezar a tener el dolor periumbilical, en el epigastrio, tipo distensión, ¿no? Algunos dicen estaba como empachado. Esta obstrucción persiste, esta distensión sigue, y esa presión intraluminal que ha aumentado va a obstruir los vasos linfáticos y el retorno venoso de los capilares del apéndice. Por ende, va a empezar una hipoxia y una isquemia posterior de lo que es la mucosa. Cuando se isquemiza la mucosa, los patógenos que normalmente están en el apéndice porque están pegados al colon, van a empezar a invadir la pared de este y se va a empezar a producir la infección, la pus. Se va a llenar de pus el apéndice, en esos casos ya empieza el dolor parietal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa pus va a irritar el peritoneo. Y obviamente si persiste el síntoma de obstrucción, si persiste la causa, se va a perforar y va a haber una peritonitis. Entonces, todo eso que les he hablado va a dividirse en fases. Estas fases van a dar los 4 tipos básicos de estadios de la apendicitis.
una apendicitis focal, ¿no? Le llaman congestiva o catarral, sus otros dos nombres. La apendicitis supurada o flemonosa. La apendicitis aguda, necrótica, necrosada o gangrenada. Y la apendicitis aguda perforada como último estadio. En la apendicitis congestiva o local, ¿qué cosa hay? ¿No? Les dijimos, obstrucción luminal por un coprolito, por ejemplo. Esto va a producir una respuesta local en la mucosa, con infiltrado, edema y congestión. Si persiste, va a haber secreción de moco, aumento de la presión dentro del apéndice, disminución del retorno venoso, como les había dicho, edema, sobrecrecimiento bacteriano, y este sobrecrecimiento bacteriano va a hacer que aparezca la presencia de pus. Cuando hay pus dentro del apéndice se llama la apendicitis supurada o flemonosa. Si persiste, se va a necrosar la mucosa, va a haber un colapso de las arteriolas, ulceración, isquemia del peritoneo parietal y necrosis, ¿ok?, de la apendicitis. La necrosis es un paso previo a la perforación, pues, ¿no? Cuando se perfora, va la contaminación diseminarse por el peritoneo, va a producir peritonitis. En algunos casos, la perforación va a ser controlada por el mismo cuerpo y va a producirse lo que se llama el plastrón apendicular, que vamos a ver más adelante qué es. Entonces, no se olviden las 4 fases de la apendicitis: congestiva o catarral o focal. La segunda fase es la apendicitis supurada o flemonosa. La tercera, la apendicitis aguda necrosada o gangrenada. Y la cuarta es la apendicitis aguda perforada o peritonitis. ¿Okay? Esas 4 fases deben acordarse. Deben recordar también que la causa principal, o sea, la causa fundamental de la apendicitis es la obstrucción de su luz. Cualquiera sea el motivo, la obstrucción de la luz del apéndice. Tienen que recordar también la cronología de Murphy, la migración del dolor, ¿ok? Del dolor visceral, ¿no?, difuso, periumbilical, al dolor parietal en la fosa ilíaca derecha. Muy bien. Además, eso lo saben ustedes, porque ya ustedes ya han visto, ya han diagnosticado apendicitis, que va a haber, pues, dolor en fosa ilíaca derecha, va a haber McBurney positivo, está de más que les digamos eso, va a haber rebote, va a haber leucocitosis, ¿no? Puede haber desviación izquierda, va a haber fiebre si es que la apendicitis ya está complicada. Pero hay algunos detalles que les pueden preguntar, que son lo que le he mencionado. Muy bien. Vamos a responder las preguntas de apendicitis entonces. La pregunta 12 dice: la apendicitis aguda se inicia por obstrucción de su lumen, ¿no es cierto? La etiopatogenia se debe a, o sea, ¿qué se debe? Enfermedad celíaca, fagocitosis bacteriana del ciego, hipertrofia de las amígdalas de Rux, mala absorción intestinal o hipertrofia de las placas de Peyer. ¿Cuál será? A ver, enfermedad celíaca. No, no es cierto. Fagocitosis bacteriana del ciego. Tampoco. Mala absorción intestinal. Tampoco. Les queda 2. Hipertrofia de las placas de Peyer o hipertrofia de las amígdalas de Rux. ¿Cuál será? Eso, ¿no es cierto? Las amígdalas de Rux. ¿Ok? Muy bien. Las placas de Peyer están en el íleon. Ya, no están en el apéndice. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Cuando hay una sospecha clínica de una apendicitis, o sea, cuando existe un dolor en fosa ilíaca derecha, puede haber una sospecha alta o una sospecha baja. Si es que la sospecha es alta, o sea, es un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, que tuvo migración del dolor o cronología de Murphy, ¿no?, que al examen tiene McBurney, tiene rebote, tiene Robson. Basta con la sospecha clínica, se hace el diagnóstico y se debe operar al paciente. Cuando la sospecha clínica es baja, se puede tratar de un cuadro clínico atípico. Hay pacientes, como les decía, pueden estar comiendo, no tener fiebre, estar tranquilos, pero les palpan y les duele la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando la sospecha es baja o es un cuadro clínico atípico, se debe recurrir a exámenes auxiliares. En nuestro medio, la ecografía es lo que está al alcance,
En otros medios, en el primer mundo, saltan de la ecografía a la tomografía computada de frente. ¿Ok? Pero en general se pide una ecografía. Asociada se puede pedir una radiografía simple de abdomen. Y en la radiografía, ¿qué cosa se puede encontrar? Se puede encontrar una radiopacidad en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Debido al coprolito. Va a haber un hilio regional, asas intestinales que están conglomeradas y no se mueven en la fosa ilíaca derecha, lo que le llaman el asa centinela, ¿okay? Es un signo radiológico. Va a haber un borramiento del psoas por la presencia de líquido exudativo a ese nivel, ¿ok? Bien, le piden la ecografía y la ecografía puede dar negativa o dudosa, ¿no? Negativa da la ecografía cuando el apéndice está perforado o está detrás del ciego, ¿no? Es retrocecal. ¿Por qué es negativa o dudosa? La ecografía da positiva cuando el apéndice está hinchado, está lleno de líquido, está turgente, es fácil de verlo. Se va a encontrar un diámetro mayor a 6 milímetros, una pared edematizada de 3 milímetros. El apéndice no va a ser compresible, o sea, lo van a presionar con el transductor y no se va a comprimir porque está tenso, está lleno de pus. Además, va a haber un signo que se llama el signo de la escarapela. Van a ver la serosa inflamada, en el centro el líquido y alrededor, en el medio de los dos, la mucosa, como una escarapela. ¿Ok? Ahora, si ya se perforó, ya no va a haber ninguno de estos signos, pues, porque el apéndice se va a vaciar, ¿no? Su contenido va a drenarse. O les puede dar positivo para diagnósticos diferenciales. Puede encontrar la trompa tumefacta en el caso de las mujeres, un quiste de ovario, etc. Ok. Si es que es positivo, se va a cirugía, ¿verdad? Si es negativa, debe tomarse una tomografía. Si la tomografía muestra signos de apendicitis o de complicación, se debe operar. O, si es normal, se da el alta. ¿Ok? Porque la tomografía sí puede ser un examen que puede ser excluyente de apendicitis, ¿no? Si es que está adecuadamente informado. Muy bien. La pregunta 13 vamos a contestar. Dice, en la mujer gestante, ¿a qué edad gestacional el apéndice secal se encuentra a la altura del ombligo? ¿A las 12 semanas? ¿A las 20 semanas? ¿A las 36 semanas? ¿A las 40 semanas? ¿O a las 4 semanas? ¿A qué altura estará a la altura del ombligo? ¿A qué edad gestacional? A ver, ¿a las 4 semanas estará? No, cierto, el útero está muy pequeño, ¿no es cierto? A las 40, a las 36 semanas, el útero está grande, ¿no? Ya sobrepasó ese nivel. ¿Será a las 12 o a las 20? A las 20 semanas, ¿ok? A las 20 semanas. Ojo, este movimiento o elevación del apéndice secal se da cuando el ciego es móvil, o sea, cuando el ciego no tiene mesos que están sujetándolo a la fosa ilíaca derecha y puede ascender. En los casos de que el ciego es fijo, el apéndice va a estar en la fosa ilíaca derecha, así el útero haya crecido. Ojo. Muy bien, este es un esquema que le sirve más o menos para ver a qué altura está el ombligo, ¿no? A los 5 meses, más o menos las 20 semanas, va a estar a la altura del ombligo. Por encima de las 20 semanas va a estar por encima del ombligo, por debajo de las 20 semanas va a estar a un nivel inferior a este. ¿Ok? El corte es más o menos 20-22 semanas a la altura del ombligo. ¿Okay? Eso es lo que deben recordar. Es difícil que les pregunten a las 30 semanas a qué altura está o a las 16 semanas a qué altura está porque no hay un reparo anatómico exacto. Pero a las 20 a 22 semanas puede estar a nivel del ombligo. ¿Ok? Ese dato sí deben recordar. ¿Qué más? El apéndice, como tal, es un órgano que no está normalmente fijo, usualmente fijo, a la pared posterior del abdomen. Muchas veces, la mayoría de veces, la punta está libre. Y de acuerdo a dónde vaya dirigida la punta del apéndice, va a tomar diferentes nombres las posiciones del apéndice. Por ejemplo, si tenemos la punta que se dirige hacia la pelvis, va a ser la subsecal interna o pélvica.
Si tenemos que la punta del apéndice se va delante del ilion terminal, va a ser una posición preilial. Si tenemos el apéndice que se va detrás del ilio, va a ser una posición retroilial. Si tenemos una posición por debajo del ciego, será una subsecal. Y si tenemos al apéndice detrás del ciego, va a ser una posición retrosecal. La posición retrosecal es la posición más frecuente del apéndice secal también, ¿no? ¿Okay? Ese dato no se olviden. Les pueden preguntar, la posición más frecuente del apéndice secal es la retrosecal. Muy bien. La pregunta 14 dice, en el examen clínico, en un cuadro de apendicitis aguda, ¿cuál de los siguientes signos no indica irritación peritoneal? Dolor en fosa ilíaca derecha, dolor a la percusión del abdomen, resistencia involuntaria de la pared abdominal, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál será? ¿Cuál de estos no indica irritación peritoneal? A ver, ¿cuál indicaría irritación peritoneal? Definitivamente. ¿Cuál es el signo más frecuente de irritación peritoneal en apendicitis? El dolor a la descompresión, ¿no es cierto? El rebote, el Bloomberg, pues, ¿no? ¿Cuántas veces habrán escrito ustedes en la historia, ¿no? Bloomberg positivo, les presionan, le sacan la mano y dolía, ¿no? Es dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, es signo de peritonismo. ¿Qué otro signo es signo de peritonismo, de irritación peritoneal? La resistencia involuntaria también, pues, ¿no? De la pared abdominal. Ustedes le dicen, señor, relájese, le palpan y el lado izquierdo está más blando que el lado derecho, a pesar que el paciente trata de relajarse, ¿no? Es la defensa muscular por irritación peritoneal. Ok. ¿Qué más? El dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda, ¿será o no un signo de irritación peritoneal? También, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese signo? De Ropsi, ¿no? Más de una vez lo han escrito, seguro, en historias clínicas. Es un signo de irritación peritoneal. Ustedes presionan la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Como quien lleva el aire que está en el colon ascendente hacia, el colon descendente, perdón, hacia el ángulo esplénico. Ese aire va a ser transmitido hasta la región secal, la cual se va a distender. La distensión de la región secal, del ciego, va a producir un aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Por distensión. Se distiende el ciego, no ve que el apéndice está inflamado ahí, duele, pues, ¿no? Ese signo se llama el signo de Ropsi. Les queda dos, dolor en la fosa ilíaca derecha o dolor a la percusión del abdomen. ¿Cuál de estos creen que es signo de irritación peritoneal? ¿Cuál no indica irritación peritoneal? Si ustedes le percuten la fosa ilíaca derecha y le duele, ¿asumen que hay irritación peritoneal o no? Sí, ya. El dolor a la percusión del abdomen más bien es más sensible que el rebote. Antes que aparezca rebote, o sea, antes que el paciente sienta dolor al soltarle la mano del abdomen, antes que haya el Bloomberg, va a haber dolor a la percusión en esa zona. ¿Ok? El dolor a la percusión es más sensible que el dolor a la descompresión. Ojo. Obviamente que el dolor en fosa ilíaca derecha no indica irritación peritoneal per se, ¿no? El dolor en fosa ilíaca derecha van a encontrar también o no en una infección urinaria. También, ¿no? En las damas, cuando están ovulando, ¿puede haber dolor en fosa ilíaca derecha o no? También, ¿no es cierto? Si hay un quiste de ovario, una patología anexial, una enfermedad pélvica inflamatoria, también puede haber dolor en fosa ilíaca derecha, sin necesidad que haya irritación peritoneal. ¿Ok? Ojo. Si bien es cierto, el dolor en fosa ilíaca derecha es el signo cardinal de la apendicitis, pero no necesariamente indica irritación peritoneal. Muy bien. La siguiente pregunta, la 15, dice, ante un paciente con peritonitis generalizada por apendicitis perforada, ¿cuál de las siguientes conductas quirúrgicas es la más acertada? Apendicectomía muñón libre sin drenaje. Apendicectomía más lavado sin drenaje.
apendicectomía más drenaje, apendicectomía con jareta invaginante o manejo antibiótico más apendicectomía diferida. ¿Qué harían con un paciente de ese tipo? No es un paciente al cual entran a operar y le encuentran pus en todo lado, en toda la barriga, ¿no? En todo el abdomen. ¿Qué hace? Obviamente tienen que hacer apendicectomía, ¿no es cierto? Ahí no hay discusión. Después, ¿qué hacen? ¿Qué han visto hacer cuando eran internos? Sacan el apéndice, ¿qué más? Secan, muy bien, aspiran, ¿qué más? Lavan, pues, ¿no? Siempre lavan, ¿no es cierto? ¿Ok? Cuando hay pus en toda la cavidad abdominal, tienen que lavar. ¿Ok? ¿Qué más? Pueden dejar dren, ¿no es cierto? Pueden dejar dren. Pueden no dejarlo también, ¿no? Cuando hay un paciente con peritonitis generalizada por apendicitis, de estas, ¿qué cosa es lo que deben hacer? Tienen que hacer apendicectomía más lavado. Sin drenaje o con drenaje, ¿no? El drenaje, cuando hay una peritonitis generalizada, no es imprescindible hacerlo. Pueden dejar de drenarlo. ¿Por qué? Si la pus está en toda la cavidad abdominal, tendrían que drenar toda la cavidad abdominal, ¿no es cierto? La pus estaba en todos lados. Entonces, por eso se dice, y está comprobado, que el hecho de dejar o no drenajes en una apendicectomía, en una apendicitis con peritonitis generalizada, ojo, no es necesario. ¿Ok? Puede no dejarse. Entonces, aquí la respuesta es la B. Esta pregunta les sirve porque de esta han sacado varias preguntas para la residencia. ¿Cuándo hacen una apendicectomía a muñón libre sin drenaje? Hace como 7 años han preguntado esto. Una apendicectomía a muñón libre sin drenaje lo hacen cuando es una apendicitis no complicada, o sea, una apendicitis congestiva o catarral o una apendicitis supurada, ¿ok? O en los estadios de una apendicitis gangrenada inicial, o sea, cuando no hay pus dentro de la cavidad abdominal. Ahí se hace una apendicectomía a muñón libre y no se deja drenaje, no es necesario. ¿Ok? Anótenlo al lado de la pregunta, ojo. Cuando hacen una apendicectomía con drenaje, lo contrario, cuando existe pus localizada, cuando hay una peritonitis localizada, se debe sacar el apéndice, se hace una limpieza local y se deja un dren. Ahí sí es importante dejar un dren porque la pus está localizada. Ustedes van a drenar esa zona nada más, ¿no? Y en general no se hace lavado, salvo que sea local, un lavado local. Lo otro, cuando hacen apendicectomía con jareta invaginante. Esto entró en el último examen de residentado, ¿no? Cuando se hace una apendicectomía con jareta invaginante. O al revés, preguntan, ¿no? Cuando existe un apéndice inflamado en su base, con compromiso de la base, o sea, de la implantación en el ciego, si ustedes hacen una ligadura muñón libre, puede ir mal. Esa ligadura se puede abrir, baja el edema, se afloja el nudo y hace una dehiscencia de muñón. Es una catástrofe. En esos casos se hace jareta, ¿ok? Invaginante. Cuando hay compromiso de la base del apéndice, ¿ok? Ahí se hace jareta invaginante, ¿ok? Bien. ¿Cuándo se hace manejo antibiótico y apendicectomía diferida? Eso, ¿no? Cuando hay un plastrón apendicular, ¿no es cierto? Ahí se hace esos. Entonces, todas estas alternativas son válidas para el manejo de la apendicitis aguda, pero depende en qué estadio o cómo se encuentre. Muy bien, esta es otra pregunta de residencia. Causa más frecuente de apendicitis. ¿Cuál era? Hiperplasia linfoide, ¿no es cierto? Bien. A ver, la siguiente pregunta, la 17 dice. Paciente varón de 26 años, colecistectomizado hace 6 meses. Ingresa por un cuadro de dolor abdominal de 8 días de evolución, asociado a vómitos y fiebre las últimas 48 horas. Refiere que recibió tratamiento antibiótico y analgésico por un cuadro de gastroenteritis en un inicio.
Al examen se encuentra quejumbroso, temperatura de 38.8, o sea, febril, presión arterial 100/70, distensión abdominal leve, masa dolorosa en cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico que plantearía en primer lugar? Cáncer de colon derecho, vólvulo de sigmoides, obstrucción intestinal, plastrón apendicular o cuerpo extraño intraabdominal, ¿no? Una gasa que se hayan olvidado en la cirugía previa, ¿no es cierto?, en la colecistectomía. ¿Cuál será? Es un plastrón, ¿no es cierto? El paciente joven de 26 años, es difícil que tenga un cáncer de colon, ¿no? Se operó hace 6 meses, ingresa con un cuadro de evolución, un cuadro de dolor abdominal de 8 días de evolución. Esa es la característica del plastrón apendicular. En general, para que se forme un plastrón apendicular, tiene que pasar por lo menos 7 días. ¿Ok? Es un paciente con apendicitis que lo tratan como si fuera una diarrea o una infección urinaria. Le dan pastillas y se forma el plastrón. ¿Ok? Y el plastrón no es otra cosa que una masa dolorosa en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces, ese es un plastrón apendicular.